Bien, para trabajar en 3 dimensiones activamos el modo modelado en 3D, cambia el entorno de trabajo, acomodamos la barra, la línea de comando. Está. Cambiamos la visualización a 3D, estructura alámbrica pero en 3 dimensiones y se ve el icono de dibujo en 3D. Vamos a dibujar un cubo con medidas, para eso activamos la entrada dinámica de datos. Selecciono de entre las formas básicas, selecciono el cubo, pico por acá y voy a darle las dimensiones al rectángulo base, que tengo unas dimensiones de 5, tecla tabuladora 5, Enter, y ahora me pide AutoCAD la dimensión y la altura. Pueden ser 5, pero sí 5 metros, Enter. Una vez que tengo el cubo voy a cambiar la visualización, voy a conceptual, vamos a hacer operaciones con él. En la pestaña inicio de 3D, fíjense que aparece por defecto esto por aquí, en selección, modos de selección, el guismo desplazar. Esto quiere decir que cuando no haya ningún comando seleccionado y toquemos una entidad, un objeto, el gizmo que aparece ahí es el de mover, desplazar. Si yo presiono sobre el eje X, lo muevo obviamente en el eje X. Y hasta inclusive puedo moverlo con una medida específica, 2 metros por ejemplo, en el sentido positivo de X. Pero si en lugar de elijo el gizmo, por ejemplo, girar, cuando toco cualquier entidad, el gizmo que aparece es el de girar. Entonces procedo a rotar el objeto en 3 dimensiones. Vamos a quitar ortogonalidad. Entonces selecciono el eje Z y lo puedo rotar libremente. Vamos a dejar el gizmo mover, desplazar. Para mover yo suelo utilizar el mismo icono que utilizo en 2 dimensiones. Es decir, determino un punto y el segundo punto lo puedo escribir, por ejemplo, con la entrada dinámica de datos, es decir, a una distancia de 5 metros, tecla tabuladora a 45 grados, Enter. Entonces respecto del primer punto se movió 5 metros a 45 grados. Para rotar, rotación 3D, selecciono el objeto, confirmo con Enter, ubico el gizmo. En este caso el gizmo está en el centro geométrico del objeto, lo voy a ubicar por ejemplo en ese vértice. Y tengo que elegir cuál va a ser el eje de rotación. Estas especies de volantes giran en torno al eje que elegimos. Por ejemplo, si elijo este de color verde, el objeto va a girar en torno al eje Y. Primero activo modo ortogonalidad, pico ahí y se genera una suerte de brazo que me permite girar el objeto. Voy a sacar modo ortogonalidad si se percibe mejor. Es decir, genero un brazo y el objeto gira en torno al eje Y. Como tengo entrada dinámica de datos activa, puedo elegir por ejemplo 45 grados. Confirmo con Enter. Y el objeto efectivamente rotó 45 grados respecto del eje que le señalamos. Otra manera de rotar es la siguiente. Por ejemplo, vamos a dibujar una línea desde aquí hacia ahí. Quiero alinear este cubo con esa línea. Entonces, invoco comando rotar, selecciono el objeto, Enter, ubico el gizmo ahí, en ese punto que es el que me interesa. Vamos a rotar en torno al eje Z, que está por ahí. Preciso el punto inicial, que es ese, ¿se ve? Desde ese punto arrastra el objeto. Entonces selecciono el punto final de esa línea y lo roté respecto de esa línea. Vamos a hacer una línea con una cierta inclinación por acá. Entonces, para rotar respecto a otra línea, imagínense que esta línea estuviese elevada. Vamos a dibujar una línea vertical. Desde ese punto, puedo poner... Desde ese punto activo ortogonalidad y puedo ir en el sentido Y, X o en Z. En Z vamos a hacer una línea de 2 metros. Confirmo con Enter. Ahí está la línea de 2 metros y vamos a hacerla coincidir con el punto. Vamos a hacer que ese cubo gire, a ver si se nota, gire y se eleve hasta ahí. Pero vemos que si yo ubico el gizmo de rotar en 3 dimensiones, invoco el comando, presiono sobre el objeto, confirmo con Enter, lo ubico ahí, en ese extremo, porque quiero que gire en torno a esa línea y que se eleve, ¿se ve? Se nota que el gizmo no me coincide. Si yo quiero rotar el objeto, por ejemplo, lo voy a hacer en torno al eje Y, pero voy a tener problemas. Porque no me coincide perfectamente. ¿Se entiende? Voy a sacar ortogonalidad. Si me está girando en otro sentido
y no en el que yo quiero. Yo quería que me bajó, aquel punto bajó y eso no me sirve. Le sacamos esto entonces. Bien, vamos entonces ahora sí a girar el cubo con ese gizmo, pero antes vamos a reorganizar nuestras coordenadas. Estas son las coordenadas universales. Los sistemas de coordenadas se trabajan desde aquí. En la pestaña de inicio están coordenadas y hay un icono que tiene el número 3. O sea, mediante 3 puntos X, Y y Z vamos a redefinir nuestro sistema de coordenadas. Vamos a hacerlo local, vamos a referirlo al objeto. El punto de origen del sistema de coordenadas va a ser ese. El segmento en X lo define esa arista del cubo y en Y aquella. Ya tengo mi nuevo sistema de coordenadas. Ahora sí, si ubico el icono para rotar, confirmo con Enter, ven que se ubica siguiendo el sistema de coordenadas. Lo voy a situar ahí, en ese vértice. Y ahora sí, puedo girar en torno al eje Y. Selecciono entonces el eje Y, pico por aquí, voy a sacar ortogonalidad y fíjense que puedo rotar ahora en torno a la arista aquella del cubo que coincide con el eje Y. Y elijo ese punto final de llegada. Roto esto, esa línea que doy cuando genera el cubo. Y el cubo quedó elevado de aquel lado. Bien, ahora tengo que volver a organizar mis coordenadas. Tengo coordenadas locales, que son respecto a ese cubo, y quiero volver a las universales. Pico ahí en ese icono que tenía una especie de mundo, planeta dibujado, y las coordenadas vuelven a ser las anteriores. Bien, puede suceder que algún objeto esté elevado en el eje Z, es decir, volando respecto del plano XY. Yo hago un orbit, veo que aquel cubo está flotando y quiero que baje. Puedo hacer lo siguiente, la manera más fácil de referirlo al plano X e Y, que es el plano Tierra, digamos, es trazando una línea. Activo ortogonalidad, trazo por ejemplo desde ese vértice una línea vertical. ¿Se entiende? Hacia abajo. Y desde el origen, desde el cero absoluto, una línea perpendicular hasta ahí. Es decir, voy a trazar una línea. ¿Desde qué punto? Desde el punto 0,0,0, Enter, ¿se ve? Voy a quitar ortogonalidad. Desde 0 en X, 0 en Y, 0 en Z, hasta perpendicular hasta ahí. Es decir, activo perpendicular por acá. ¿Estamos? Bien, fíjense que la línea perpendicular es ahí. ¿Se entiende? Es decir, esa línea que va desde el origen de las coordenadas perpendicular hasta esa vertical está contenida en el plano X e Y. Es decir, que si yo bajo ese cubo, lo muevo, comando mover, selecciono el cubo, Enter, desde ese punto final hasta esa intersección de ahí, lo he situado en el plano tierra, digamos, en el piso. Puedo de un sólido seleccionar aspectos de la geometría que me interesen. Aquí estoy en el modo selección, la pestaña inicio, modo selección. Estoy sin selección en particular, pero puedo seleccionar por ejemplo vértices. Si pico sobre el objeto y no me selecciona nada, pero si me aproximo al vértice, me selecciona el vértice, pico sobre el eje X y lo puedo desplazar. Lo puedo mover, vuelvo a picar ahí y lo desplacé. Puedo haber seleccionado aristas y sucede exactamente lo mismo. Ahí no pasa nada, pico sobre una arista y la puedo desplazar. Y con esto puedo modelar distintos tipos de sólidos. Puede darse el caso de que tenga un paralelepípedo como este y en lugar de seleccionar una arista quiero seleccionar una cara como esa. Pico ahí y la arrastro. O puedo ir hacia adentro y le resto al objeto. ¿Estamos? En cuanto presiono Escape 2 veces sale el filtro y estoy nuevamente sin selección en particular. Cada vez que toco un objeto se selecciona la totalidad del mismo. Para poder trabajar con extrusiones necesitamos que las entidades a extruir sean planas, completamente planas y cerradas y que sean una sola entidad. En ese caso puedo extruirlas. Selecciono, confirmo con Enter y extruyo. Si esas entidades no fuesen una sola, es decir, si fuesen entidades unidas, vamos a separarlas. Cuatro líneas unidas, cuando voy a extrusión, las selecciono, confirmo con Enter, lo que se extruye son planos, es decir, una línea se la eleva y se extruye de esa manera. Para que esto sea una unidad las tengo que unir con este icono que es Editar polilínea. Esto no es una polilínea, son 4 líneas. Entonces cuando pico sobre la primera línea, AutoCAD me pregunta si quiero convertirla en polilínea. Confirmo con sí, o con yes en inglés.
y elijo juntar o join en inglés. Voy a seleccionar esa primera, voy a seleccionar las líneas que quiero juntar, confirmo con Enter y nuevamente con Enter porque no quiero hacer absolutamente más nada. Ahora sí, esas 4 líneas no son 4 líneas sino una sola entidad que vemos en forma de rectángulo y sí puedo hacer una extrusión de esto hacia arriba. Pero también hay otro comando que se llama Press and Pull o presión y tirar. En lugar de seleccionar las entidades, una por una, Press and Pull me reconoce un área. Sin hacer presión con el mouse, simplemente ubicando el cursor en ese lugar, me reconoce que ese punto está encerrado en un área determinada. Pico ahí, me reconoce esa superficie, esa área la transforma en superficie y la eleva, lo que quiera. Podría suceder que esa área fuese más chica, que fuese así, ¿se ve? Esa línea corta el rectángulo en 2 partes. A pesar de que ese rectángulo es una entidad, cuando vaya este comando, Press and Pull, reconoce como que son 2 áreas separadas. Pico ahí, voy hacia arriba y tengo esa extrusión. Podría suceder que una de las caras, como aquella, sobre una de las caras dibujo una línea. Entonces, cuando voy a hacer la extrusión, con este comando, fíjense que me selecciona una de las caras, porque la línea me está dividiendo el plano que conforma esa cara. Puedo ir hacia adentro y resto, o hacia afuera y hago una extrusión. Otra línea por aquí podemos dibujar. Y si quiero dibujar un círculo sobre esa cara, voy a tener el siguiente problema. Vengo al comando círculo, el círculo en el plano se dibuja en este caso con centro radio. Hay otras maneras de hacerlo. Quiero hacer lo mismo acá, a partir del punto medio, se ve que detecta punto medio. Quiero hacer el círculo pero se hace horizontal y quiero que el círculo coincida con esa cara. Entonces, lo que tengo que hacer es activar ese icono que está ahí, forzar las coordenadas a la cara que me interese. Pico, lo selecciono. Voy al comando círculo y fíjense que las líneas de coordenadas se adaptan a las caras. Venga, ahí está inclinada, fíjense el X respecto del Z y del Y. Lo mismo acá. Entonces ahora puedo dibujar el círculo sobre esa cara. El círculo está dibujado sobre la cara vertical. Borro la línea auxiliar, la selecciono, perdón, ahí. La borro, suprimo y puedo volver a trabajar con Press and Pull. Me detecta el círculo, si voy hacia adentro, hago una reducción, sustraigo y si voy hacia afuera, emerge un cilindro.